Educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? Es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente, mediada por diversas tecnologías. Tiene la finalidad de promover el aprendizaje, sin limitación de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. Es un estudio autodirigido por el estudiante, quien debe planificar y organizar su tiempo, material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso, carrera o especialización que sigue. La educación a distancia es una forma de enseñanza que se realiza de forma distante, es decir, no existe un ámbito académico físico en el que se encuentren alumnos y profesores, sino que los centros educativos imparten enseñanza a través de un canal que suele ser virtual, como puede ser el uso del Internet. Este tipo de educación surgió como una alternativa para los alumnos que no podían tomar de forma presencial una carrera, ya sea por las limitaciones de tiempo o de distancia geográfica. Así, la educación a distancia permite que personas de diferentes puntos geográficos accedan a una oferta educativa variada. Las primeras opciones de este tipo de educación surgieron en Europa Occidental y América del Norte durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Términos asociados con educación a distancia. CBT. El sistema CBT, o bien conocido como capacitación basada en computadora, se refiere a cualquier tipo de entrenamiento cuyo principal mecanismo de apoyo es la computadora. Es una forma de aprendizaje donde se usa una computadora y un paquete de software que ofrece información acerca de un tópico en particular y que evalúa al usuario. El uso del CBT nos favorece el aprendizaje interactivo entre el usuario y la herramienta. La capacitación basada en computadora está orientada a lograr dos objetivos: alcanzar el aprendizaje de nuevos conceptos y desarrollar habilidades y destrezas para lograr un mejor desempeño. Un curso CBT también se denomina que se puede entregar a los estudiantes mediante un solo software instalado en una computadora para aprender de él. Ese software se puede instalar en una computadora de un instituto educativo apropiado o una organización, o tal vez a través de la red en el caso del uso del Internet, como el WT. Cualquier tema que pueda enseñar o aprender mediante la capacitación basada en computadora generalmente se usa para estudios relacionados con la computadora. VT, o bien conocida como formación basada en la web, hace referencia a la provisión de contenido educativo a través de un navegador web, ya sea en Internet o una intranet. La formación basada en la web es un tipo de capacitación basada en computadora, CBT, que utiliza tecnología de Internet y consiste en software de aplicación en la web. Similar a CBT y WT, generalmente consiste en instrucción autodirigida y a su propio ritmo sobre un determinado tema. WT a menudo se combina con otros materiales para el aprendizaje a distancia y el aprendizaje electrónico. El aprendizaje a distancia es la impartición de educación en un lugar, mientras que el aprendizaje se lleva a cabo en otros lugares. E-learning, abreviatura de aprendizaje electrónico, es la entrega de educación a través de algún método electrónico como Internet, redes o discos ópticos. Para mejorar las comunicaciones, los sistemas de aprendizaje electrónico también pueden incluir videoconferencias, correo electrónico, blogs, wikis, grupos de noticias, salas de chat y software para grupos. La diferencia entre CBT y WT es que la formación basada en web, WT, es un tipo de CBT que utiliza tecnología de Internet y consta de software de aplicación en la web, mientras que la capacitación basada en computadora o CBT es cualquier curso que se impartirá a través de la computadora. E-learning. La plataforma de e-learning o campus virtual es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas. Este sistema permite la creación de aulas virtuales
En ella se produce la interacción entre tutores y alumnos, y entre los mismos alumnos, como también la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, la participación en foros, chats y una amplia gama de herramientas adicionales. B-Learning es el aprendizaje que combina el e-learning, encuentros asincrónicos, con encuentros presenciales, sincrónicos, tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizaje. Este tipo de educación implica utilizar nuevos elementos de tecnología y comunicación y nuevos modelos pedagógicos. El B-Learning se entiende básicamente a una modalidad educativa en la que se combina la enseñanza a distancia con la presencial con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. La diferencia que hace entre el e-learning y el B-Learning: la primera hace referencia a una formación completamente en línea, mientras que el B-Learning se refiere a la formación de una educación presencial junto con otra, a través de medios digitales e Internet. Teleformación. La teleformación, conocida como en inglés como e-learning, es un método de enseñanza que se caracteriza por 3 puntos clave. Impartirse a distancia. No requiere la presencia física y continua de los alumnos. No tener unos horarios definidos. Una vez que sabemos cómo se define la teleformación, sabemos conocer que esta modalidad de aprendizaje es recomendable para todas aquellas personas que no disponen de tiempo y requieren seguir su actividad profesional, aprendiendo a su ritmo. Además, este tipo de estudio suele ser muy personalizado, mediante un seguimiento de los avances de cada alumno. Es importante conocer las ventajas que nos puede proporcionar el e-learning, como es principalmente la libertad de organización del tiempo que los estudiantes escogen en función de sus necesidades. Además, le permite compaginar su vida personal y profesional con una formación continua dentro del sector que más se interese. Aulas virtuales. Se conoce como una aula virtual a un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, permiten que el estudiante acceda al material de estudio y a su vez interactúe con el profesor y con otros estudiantes. Un aula virtual no tiene límites físicos. Sus limitaciones se vinculan a la disponibilidad de acceso por la vía informática. Las aulas virtuales suelen presentar diferentes herramientas que la persona que estudia puede utilizar: las videoconferencias, la descarga del material de estudio, la participación en foros y chats, y los ejercicios interactivos habituales en este tipo de entornos educativos. Campus virtual. El campus virtual es una plataforma en línea de educación realizada y brindada por instituciones académicas. Desde el campus se ofrece material a los estudiantes y alumnos para que de manera no presencial puedan desarrollar los conocimientos necesarios. Es una especie de centro educativo sin la necesidad de un lugar físico. Desde este tipo de plataformas se utilizan recursos tecnológicos con el objetivo de favorecer al estudiante con la no necesidad de trasladarse, optimizando la educación en cuanto a tiempo y a organización del mismo. Con su utilización no es necesaria la presencia del alumno en el espacio educativo, sino que el espacio educativo se presenta en el mismo lugar donde el estudiante se encuentre. Recursos digitales actuales en educación a distancia. Los materiales digitales se denominan recursos educativos digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. Los resultados educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales
y producidas con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje. Se ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los recursos educativos tradicionales. Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de presentación multimedia, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y material audiovisual, como también su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión del proceso mediante las simulaciones y laboratorios virtuales que presentan situaciones reales o ficticias a las que no es posible tener acceso en el mundo real cercano. Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera. Aprendizaje a distancia y aprendizaje abierto. El proceso personal intencionado caracteriza al estudio a distancia por ser una condición indispensable para su éxito, pues sin la voluntad para enfrentar el aprendizaje con la ausencia de profesor enfrente, esta modalidad educativa no sería posible, dado que requiere de más esfuerzo y tenacidad que en la enseñanza presencial por existir mayores distractores que en las aulas tradicionales. La educación abierta también tiene diferentes significados. Para muchos es la ausencia de requisitos para el ingreso de los estudiantes, es decir, no exige titulación, por lo que representa una oportunidad de formación que se ofrece en la modalidad de educación a distancia, en diversos ámbitos formativos y de desarrollo personal o profesional, como por ejemplo, la profundización en aspectos científicos o tecnológicos, el acceso a nuevos campos del saber, el mejoramiento de la formación profesional. Para otros más, la educación abierta es la que se ofrece bajo el esquema no escolarizado a la población que necesita o desea continuar o concluir un ciclo de educación formal. Podríamos decir que la educación es abierta porque no fija límites de tiempo, lugar o distancia. Es el estudiante quien decide de modo muy personal su propio ritmo de aprendizaje y puede inscribirse en una o varias asignaturas según su tiempo disponible, sus conocimientos anteriores y en general de acuerdo con su situación y necesidad personal, y que además los requisitos de inscripción no son rígidos como las de la modalidad presencial. La evolución de la educación a distancia y sus denominaciones diversas. La educación a distancia ha venido evolucionando desde sus orígenes, por lo que no siempre se han utilizado los mismos medios y las mismas vías de comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que encontramos que los avances tecnológicos marcan diferentes etapas. La primera generación es la enseñanza por correspondencia y surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo de la imprenta. De ahí que predomina el uso del libro de texto y el correo postal. Al final de esta época aparece una nueva figura denominada tutor o asesor en lugar del profesor y se crean centros regionales de apoyo. Esta etapa ha sido de mayor duración, aunque actualmente hay quienes aún utilizan esta forma de enseñanza. En la segunda generación, o también llamada enseñanza multimedia, puede decirse que inició con la incorporación de los medios masivos de comunicación a los espacios educativos, como son el cine, la radio y la televisión. Este se caracteriza por la confianza que se depositó en el poder de los medios para influir en los estudiantes y tomar en cuenta las formas de apropiación de los contenidos presentados.
La atención se centraba en lo que se iba a transmitir y no en el tratamiento didáctico, ni se tomaban en cuenta las características de la población a la que iba dirigida. Posteriormente surgen paquetes instruccionales en los que se predomina el material impreso. Se empieza a industrializar la producción de medios donde las asesorías a distancia a través del teléfono, el uso del fax, así como la videoconferencia y la audioconferencia, además de material impreso. Hay quienes consideran a esta como otra generación más. En la tercera generación, denominada enseñanza telemática, desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional, aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma de relación entre los elementos que participan en esta modalidad educativa, como son los asesores, los estudiantes, los materiales de apoyo y otras instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales. Esta generación, aunque nace a mediados de los 80, se desarrolla durante los 90, donde las tecnologías de las telecomunicaciones fortalecen la incorporación de datos de audio e imagen. Se caracteriza por la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos a través de la informática. Se apoya cada vez más el uso de la computadora y de sistemas multimedia. Las tecnologías continúan su desarrollo, lo que ha creado nuevas formas de trabajo y de interacción entre los usuarios. Su uso educativo lo encontramos reflejado en los proyectos de vanguardia que crean ambientes educativos innovadores y nuevas experiencias de aprendizaje que permiten ofrecer cursos en línea, capacitación en redes remotas, asesoría especializada en línea, actividades académicas diversas de investigación, docencia y de autoaprendizaje en entornos colaborativos, entre otras potencialidades. Características de la educación a distancia. Según estudios comparativos de las definiciones más relevantes de educación a distancia, destacan como rasgos característicos de esta forma de enseñar los siguientes: separación profesor-estudiante, medios técnicos, organización, apoyo tutoría, aprendizaje independiente y flexible, comunicación bidireccional y comunicación masiva. La separación profesor-estudiante. ¿A qué nos referimos con esto? Más que nada nos estamos refiriendo al distanciamiento físico. ¿En qué consiste? En la separación física entre el profesor y el alumno. Esto se va a dar durante todo el proceso educativo. Esto nos permite que personas de diferentes puntos geográficos puedan acceder a las ofertas educativas. Uso de medios técnicos. Al hablar de medios técnicos nos referimos a los medios electrónicos. Se emplea el uso de las plataformas virtuales como los materiales impresos, de audio, video, informáticos y los canales de comunicación, como por ejemplo el correo postal, la radio, el fax, el teléfono, la televisión y el internet. Todos estos instrumentos se utilizan para emitir los mensajes educativos que se les desee transmitir a los alumnos, pero para ello es indispensable una conexión a internet, ya que esto nos permitirá acceder a los soportes o a las plataformas en las que se encuentren los contenidos. El apoyo, tutoría, aprendizaje. Esto es más que nada el uso de las tutorías y el apoyo estudiantil. Raras las ocasiones en las que los estudiantes pueden o cuentan con un tutor en línea que los ayude a evaluar sus dudas durante todo el proceso de aprendizaje. Más que nada los alumnos establecen contacto con estos tutores a través de correo electrónico, de plataformas virtuales. Los tutores más que nada están encargados de resolver las dudas que en sí los alumnos surgen de ellos, y los tutores son los encargados de resolver esas dudas.
independiente y flexible, o bien podemos decirle el aprendizaje independiente en horarios flexibles. En este tipo de educación, el estudiante es más que nada el responsable de la organización de su tiempo de estudio. En algunos casos debe asistir a clases pautadas en un día y horario específico. El estudiante puede acceder a estos contenidos o realizar clases virtuales o trabajos en los horarios que tiene disponibles. Comunicación bidireccional, más que nada son las plataformas de enseñanza que permiten la comunicación direccional entre el docente y el alumno, y la comunicación entre pares para la preparación de trabajos prácticos en línea, videoconferencias o entre otras. La comunicación masiva son los medios impresos, como por ejemplo los libros, periódicos, revistas, y los medios electrónicos son como la radio, el cine, la televisión. Esto posibilita los sistemas a distancia al hacer llegar la educación a los estudiantes sin la necesidad de la presencia del profesor o el encargado en impartir la educación hacia los alumnos. Educación a distancia en el siglo XXI. La educación a distancia es una modalidad de enseñanza que se caracteriza por la utilización de una gran diversidad de recursos pedagógicos. Estos nos favorecen la construcción del conocimiento, al permitir la autonomía de los estudiantes para elegir espacios y tiempo para el estudio. La educación a distancia es la mejor forma de descentralizar la educación. Es un medio para la constante actualización de conocimientos de aquellos que radican en zonas menos urbanas, de personas que por diferentes motivos no pueden cumplir horarios o que se encuentran temporalmente imposibilitados para cumplir asistencia, como sería en el caso de presentar alguna enfermedad. Las nuevas configuraciones de la sociedad del conocimiento, apuntaladas por los constantes avances de la revolución científico-tecnológica, están empujando al pesado sistema de educación superior no solo a demandas de nuevas habilidades, conocimientos, competencias y egresados especialistas en áreas emergentes, sino también al incursionar en modalidades como la educación a distancia, inéditas en la mayoría de las instituciones de educación superior. En los nuevos paradigmas en la educación, el factor de importancia es la globalización de la comunicación mediante el uso de la tecnología, impactada primero por la explosión de las comunicaciones satelitales y alámbricas, y después por el paradigma digital de las redes telemáticas. La educación a distancia de principios del siglo XXI no termina todavía de acomodarse el corse de la era industrial con los enfoques de producción en serie, cuando es lanzada de nuevo a la aventura postindustrial con premisas de manufactura flexible. Para incorporar la comunicación tecnológica dentro del ámbito educativo es buscar la evolución del conocimiento, adhiriendo métodos perspectivos que se dirijan a la innovación y a la trascendencia digital. La perspectiva del debate actual sobre la relación tecnológica-educación debería replantearse entonces a partir de considerar como uno de sus principales referentes el hecho de que los medios telemáticos, a diferencia de sus antecedentes, más media, no operan solo como vías de transición unidireccional y masiva, sino que llegan a tener capacidad de respuesta inmediata e individualizada, es decir, multidireccional. La incorporación de nuevas tecnologías en los centros educativos debe examinarse considerando los sujetos que van a utilizarlo y los contextos de trabajo donde habrán de operar desde un enfoque pedagógico, dado que un programa no es utilizable solo por lo que es en sí, sino por lo que significa y representa en los contextos en que va a ser aplicado y lo que exige a los profesores como agentes educativos. La conjunción de todos los elementos relativos al proceso educacional, como objetivos, contenidos, metodologías, estrategias, actividades, etc.,
son las condiciones indispensables que permiten a la telemática adquirir realmente un sentido educativo. En este contexto, es necesario que las fuertes inversiones en infraestructura tecnológica se planteen de acuerdo con modelos educativos que respondan a las exigencias de mundialización económica y pensamiento global de la sociedad del conocimiento.